Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La Red Estatal de Nutrición les da la más cordial bienvenida a autoridades educativas, docentes, estudiantes, responsables del hogar y a todas y todos los que nos acompañan. Sean bienvenidas y bienvenidos. Es un honor contar con su presencia el día de hoy en el arranque de la 7ª Semana Estatal de Alimentación Escolar, misma que se efectuará del 11 al 15 de octubre con el propósito de promover el desarrollo de competencias para la adopción de estilos de vida saludables mediante el intercambio de experiencias, sugiriendo a la comunidad educativa una serie de actividades a realizar. El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación 2021, estará marcado por segunda ocasión mientras los países de todo el mundo se enfrentan a los efectos generalizados de la pandemia por COVID-19. Por ello, es el momento clave de mirar hacia el futuro que debemos construir juntos. La naturaleza trabaja incansablemente a nuestro favor, suministrándonos los recursos para satisfacer nuestras necesidades esenciales. Sin embargo, la forma que tenemos de producir, consumir y desperdiciar alimentos está ejerciendo una presión innecesaria sobre dichos recursos, así como en el medio ambiente y el clima. Todos podemos aprender de la naturaleza poniéndonos en acción junto a ella. Tema valioso e importante que trataremos en nuestra conferencia del día de hoy, recicla como la naturaleza y añade un poco de verde a la escena. Huertos de traspatio y cultivo de hierbas aromáticas, impartida por la doctora María Cristina Vázquez Hernández, de quien me permito compartir una breve semblanza. Cuenta con un doctorado en Ingeniería de Biosistemas y maestría en Ciencias de Ingeniería Bioquímica. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias como candidata a Investigadora Nacional 2020-2023. Tiene 23 años de experiencia en docencia, además de trabajar en la industria del sector privado como técnica especializada en el área de proceso de la empresa Seyer-Lark. Además es técnica de proceso en el área de reactores de la empresa PPG Industrias de México SASB y técnica del área de calidad de la empresa Quemiplástica SASB. Cualquier duda, a favor de compartirla por el chat. Antes de finalizar, haremos mención a algunas preguntas. Muchas gracias. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora María Cristina Vázquez Hernández. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias antes que nada por la invitación a tan importante foro. Bueno, quiero comentarles que soy docente del Tecnológico Nacional de Roque y también de la Universidad Latina de México en la Escuela de Nutrición. Y pues bueno, el tema de hoy que me permito compartirles es acerca de los huertos urbanos. Si me pasa la presentación, por favor, Brenda. El tema que nos compete el día de hoy lleva por título Recicla como la naturaleza y añade un poco de verde a la escena, huerto de traspatio y cultivo de hierbas aromáticas. La siguiente, por favor. Vamos a empezar a hablar un poquito a manera de introducción acerca de lo que es, primero que nada, los huertos, por qué nos enfocamos en este tema y por qué es tan importante considerarlos como una alternativa para la producción de nuestros propios alimentos. Sabemos que en México existe un alto grado de desnutrición, que además esto ha incidido en la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y cáncer. Esto debido principalmente al consumo de alimentos altos en grasa, sumamente procesados, cuando nuestros antepasados consumían alimentos que cultivaban ellos mismos y pues que eran alimentos con un alto valor nutricional. Los alimentos que actualmente consumimos tienen un alto contenido calórico y un bajo contenido nutrimental. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, y hablando un poco también aunado a esto, pues viene lo que es la soberanía alimentaria. Actualmente nos dice, se está apostando a que las personas, el país entero, tengamos una soberanía alimentaria. ¿Qué significa esto? Bueno, está basado en un principio de autosuficiencia, es decir, que nosotros produzcamos nuestros propios alimentos y que estos sean suficientes y de buena calidad
para nuestro consumo personal y también para compartirlos con personas allegadas a nosotros. La sustentabilidad tiene que ver con el acceso, con la producción y el acceso a los alimentos. La sostenibilidad tiene que ver también con producir de manera ecológica, con además apostarle a lo que se le conoce como las 5 Rs, lo que es reciclar, reusar, reutilizar, y vamos a ver qué significan también las otras dos, en donde pues a medida que nosotros cultivemos nuestros propios alimentos, nos vamos a asegurar de la calidad de los mismos, debido a que vamos a dejar de utilizar fertilizantes de tipo químico y algunos otros ingredientes que se utilizan para el cultivo de los alimentos a nivel industrial o a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Tenemos dos tipos de producción de alimentos cuando se refiere a cultivo, los que son a cielo abierto y lo que son bajo invernadero. Ambos cultivos pues tienen ciertas prácticas que fueron desarrolladas principalmente en la época de los años 40, cuando se dio la Revolución Verde, cuando se empezó a ver que la producción de alimentos en campos no era suficiente para el crecimiento exponencial de la población que se estaba teniendo. Entonces se empezaron a desarrollar compuestos organofosforados como fertilizantes y como muchos agroquímicos para aumentar la producción y la calidad de esta y evitar las incidencias de plaga. Sin embargo, está comprobado que muchos de estos compuestos, de estos agroquímicos, han incidido en que se proliferen las enfermedades de tipo crónico degenerativo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Vamos a definir primero qué es un huerto. Un huerto es un espacio en donde nosotros vamos a cultivar una determinada hortaliza o una determinada verdura o un determinado fruto. Nosotros nos vamos a apoyar con esta producción de alimentos para que pudiera adaptarse a lo que son huertos escolares o huertos de traspatio. Nosotros nos vamos a asegurar que en este tipo de producción, que es una producción de tipo orgánica debido a que no agregamos ningún agroquímico, vamos a obtener alimentos de una alta calidad. ¿Cómo podemos nosotros empezar un huerto? Primero, pues tenemos que elegir la hortaliza, la verdura, la fruta que está adaptada a nuestro clima local. Vamos a tener que contar con materia orgánica, vamos a mantener el suelo aireado, libre de maleza y vamos a vigilar las plagas y las enfermedades, porque las plantas, al ser organismos vivos, pues son susceptibles tanto al estrés medioambiental como a la incidencia de enfermedades. La siguiente, por favor. ¿Y qué necesitan las plantas para crecer? Bueno, esto es algo que nos dicen desde que estamos en primaria. Las plantas necesitan un sustrato, tierra, puede ser, aunque hay muchos sustratos que podemos utilizar, fibra de coco, fibra de palma, pitmos y otros diferentes sustratos, inclusive arenilla, tesontre. Podemos utilizar diferentes sustratos. El sustrato nos sirve para que la planta se establezca, enraice y pueda crecer. Vamos a necesitar agua. Ahora, nosotros todavía podemos contribuir aún más a tener un huerto donde podamos, ecológico, por decirlo de alguna manera, si además de que estamos haciéndolo de manera ecológica, pues recuperamos el agua de lluvia. Entonces, eso es un plus también para nuestro huerto, aunque también podemos utilizar agua potable. Vamos a necesitar agua para que las plantas se hidraten y vamos a necesitar la luz del sol. ¿Por qué la luz solar? Bueno, pues porque las plantas realizan un proceso que se llama fotosíntesis, en donde van a convertir la luz solar, que son fotones, en energía química, en nutrientes para ellos. Y bueno, pasan por un proceso, cuando nosotros sembramos la semillita, o podemos también tener plántula, la planta empieza a emerger, empieza la semilla a reconocer ciertas señales que se encuentran en el suelo, que van a ser los nutrientes, el agua que reciben, ¿okay? Y la luz solar, y empiezan a emerger de la semilla, empiezan a emerger las primeras hojas y empiezan a emerger el primer tallo y las raíces primarias. Posteriormente, esta planta va a llegar a desarrollar un organismo completo. En cuanto salen las primeras hojas, estas hojas van a empezar a realizar este proceso que se llama fotosíntesis. La siguiente, por favor. La fotosíntesis es el ciclo metabólico que las plantas utilizan para convertir la luz solar en energía para ellas, en nutrientes. Las plantas van a obtener nutrientes también del suelo. Si en el suelo absorben principalmente agua y nitrógeno. De la luz solar ellos van a convertir, junto con el dióxido de carbono que van a absorber del medio ambiente,
en compuestos carbohidratos complejos o carbohidratos simples, lo que nosotros conocemos como azúcares, y realizan un proceso que se llama respiración. Las plantas absorben el dióxido de carbono, con ayuda de la luz realizan la fotosíntesis para que la planta vaya creciendo y van a producir azúcares. Los azúcares van a ser glucosa, fructosa principalmente, pero también muchos carbohidratos o muchos azúcares que forman parte de la pared celular, pectina, hemicelulosa, celulosa, lignina, que le van a dar forma a la planta, le van a dar estructura a sus células vegetales. Y muy importante, las plantas nos proporcionan oxígeno. Las plantas, como parte de su desecho metabólico, liberan oxígeno al medio ambiente y por eso son sumamente importantes para nosotros. Bueno, esta es la parte esquemática de la célula, cómo se lleva a cabo la fotosíntesis como tal. Dentro de la célula vegetal existen diferentes organelos. Las hojas tienen, dentro de sus células, tienen algo que se les conoce como cloroplastos. En estos cloroplastos tienen un pigmento que se llama clorofila, el cual va a activar todo el mecanismo para poderse producir los diferentes azúcares que la planta necesita y que va a acumular en los frutos y que va a acumular también como parte de su estructura vegetal. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya les comentaba, pues las plantas obtienen sus nutrientes principalmente del suelo y de la luz. Nosotros también podemos aportar dentro de esta sostenibilidad, dentro de esta parte ecológica, donde nosotros queremos aprovechar y disminuir la producción de residuos, podemos ayudar a tener unas plantas sumamente nutridas elaborando composta. ¿Qué es la composta? Bueno, es un sustrato que nosotros podemos elaborar en nuestras casas con los residuos de los alimentos que nosotros producimos todos los días. Todos producimos basura. Se calcula que aproximadamente nosotros producimos 1,5 kilos de basura por día, por persona. Entonces, dentro de estos residuos nosotros podemos separarlos y todo lo que son los residuos de tipo orgánico, desperdicios de los alimentos principalmente, los podemos convertir en composta y de esta manera darle un buen sustrato a la planta para que ella pueda crecer. La vamos a definir como la descomposición controlada de los materiales orgánicos, como la cáscara de las frutas o las frutas que ya no consumimos, verduras, podas, pasto, hojas, etcétera, todo el material orgánico. Y esto lo vamos a darle un tratamiento. Mucha gente piensa que la composta nada más ir aventando los residuos orgánicos y no, también lleva un proceso y lleva un tratamiento. Se puede hacer de diferentes formas, se puede hacer en el suelo directamente o se puede hacer en recipientes adecuados para el compostaje. Aquí lo ideal es que vamos a ir poniendo una capa de material seco con alto contenido celulósico, puede ser pastos, pueden ser hojas, después ponemos una capa verde, así se le llama, que va a ser todo el residuo que todavía está fresco, como las cáscaras de las verduras, después otra capa marrón, que es la capa también de pasto, todo esto que esté más seca, que tenga esos colores, una capa verde y así sucesivamente. Aquí es muy importante que nosotros controlemos la humedad de nuestra composta. ¿Cómo se realiza la composta? Básicamente todos los alimentos y todos los desperdicios tienen microorganismos. Estos microorganismos van a alimentarse de los residuos orgánicos y los van a convertir en nitrógeno disponible para que las plantas puedan crecer, desarrollarse y acumular los nutrientes que ellos necesitan. La siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos para hacer nosotros composta? Es muy fácil, requerimos un espacio aproximadamente de 1 metro por 1 metro, aunque como les mencionaba, también lo podemos realizar en un contenedor y vamos a ir apilando capa por capa los diferentes materiales que van a componer nuestra composta. Les mencionaba, está compuesta de materiales verdes y materiales cafés. Los cafés van a ser los que están más secos, los que van tomando esa tonalidad café, y pueden ser pastos, pueden ser hojas, etcétera. Y la capa verde es el residuo que se encuentra más húmedo, que está más fresco, por decirlo de alguna manera, y vamos a ir poniendo una parte café, una parte verde. Siempre vamos a empezar con la parte más seca, con la parte café.
Vamos a estar humedeciéndolo de vez en cuando. No necesita tampoco tener mucha humedad. ¿Por qué? Porque las bacterias también necesitan humedad. Si todo está seco, las bacterias no van a poder crecer y no van a poder desarrollar su trabajo. Entonces debe tener una cierta humedad. Hay que controlar la temperatura y vamos a irlo aireando, vamos a ir volteando nuestra composta para que de esta manera se vaya distribuyendo los microorganismos y se vaya aireando la composta. Podemos agregar también lombriz californiana. La lombriz californiana es un nemátodo, el cual va también a digerir los desechos orgánicos y va a producir una sustancia que se llama humus. Esta sustancia no es nada más que los desechos de la lombriz, pero procesa toda la materia orgánica y la va a convertir en nitrógeno libre, un nitrógeno de mejor absorción que si no se lo agregáramos, pero no es necesario. Podemos realizar la composta, el compostaje, con lo que nosotros tenemos en nuestra casa, con los recipientes, una cubeta que ya no utilicen y vamos a ir agregando los residuos. Aquí es muy importante, mucha gente agrega los cascarones de huevo también al residuo, a la composta. Sí está bien, pero hay que triturarlo antes de agregarlo. Si lo dejamos completo, no nos va a servir de mucho, tiene que ser triturado lo más triturado posible y podemos irlo agregando. Todas las plantas necesitan lo que se le conoce como macro y microelementos. Los cascarones de huevo nos proporcionan microelementos, calcio principalmente, que la planta va a necesitar para poder crecer. ¿Cuánto tarda en hacer mi composta? Bueno, el tiempo de elaboración aproximado es entre 3 a 4 meses. Hay que tomar en cuenta que no vamos a hacer la composta, tenemos que terminar esa composta y después elaborar otra si lo vamos a hacer en ese mismo recipiente. Aunque si tenemos diferentes recipientes, podemos hacerlo al mismo tiempo. Aquí lo importante es no mezclar la composta que ya está siendo digerida, que ya se está madurando con composta fresca, porque esto va a retardar el proceso de compostaje. Esto puede inclusive llevarte más o menos a un año, dependiendo del tipo, de la cantidad de compostaje que estemos haciendo y las condiciones, que es muy importante. ¿Qué condiciones va a tener? Que sea una temperatura de entre 18 y 25 grados centígrados, es una temperatura, digámoslo, cálida. En época de invierno también podemos hacer composta, pero esto va a tardar un poco más de tiempo, se va retrasando porque no son las condiciones óptimas para el crecimiento de los microorganismos, entonces tarda un poquito más. Lo ideal es que si tú ya tienes una composta en un recipiente, en un espacio, vayas haciendo esa composta y puedes ir haciendo otras compostas al mismo tiempo, pero no apilando sobre la composta que ya tenías más antigua, sino ir sacando la composta. Si lo estás haciendo en un recipiente, en una compostera, ahí no hay tanto problema porque ahí vamos volteando. Esto tiene un mecanismo especial que va volteando la composta y conforme se va madurando la composta la podemos ir retirando del recipiente. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Ok, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, como les mencionaba, la composta vamos a tener en cuenta que necesita una cierta cantidad de humedad, que necesita tener una cierta temperatura, que hay que tener cuidado con los microorganismos y la época del año. En el caso de la humedad, como les comentaba, cuando yo quiero saber si es correcta la humedad que tiene mi composta, voy a tomar un puñado del material en mi mano y si yo puedo hacer una pelota con ella, sin que esta gotee, tire agua, tire líquido, porque no es agua, es líquido lixiviado, o se desmenuza fácilmente, está correcta, es como una esponja bien estrujada. Si está muy seca, hay que agregarle agua o hay que agregarle material húmedo. ¿Cómo lo voy a agregar el agua? Por aspersión. Puedo rociarle agua y puedo ir revisando que mi composta esté adecuada. La temperatura. Los microorganismos van a elevar la temperatura de la composta. Entonces, nosotros tenemos que ir volteando, tenemos que ir aireando para que los microorganismos se mantengan, para que los microorganismos vayan descomponiendo el material orgánico. Y cuando nosotros queremos revisar si la composta ya está lista, este es un indicativo clave, ¿sí? Cuando ya la temperatura de la composta no aumenta, significa que mi composta está lista. ¿Okay? La siguiente, por favor. ¿Cuándo está lista mi composta? Bueno, cuando el color es un indicativo,
cuando es de un color café oscuro, cuando ya no veo materiales verdes y completos, ya no tiene un olor fuerte, no hay gusanos y la mezcla se va a observar homogénea. Les puse un ejemplo en la fotografía de arriba, la primera es una composta que está todavía en proceso, pero nosotros vamos a ver la segunda, así se nos debe de observar nuestra composta lista, ¿sí? Como un fino polvillo. Además, en esta parte pues ya no hay riesgos para su uso, ¿sale? ¿Qué se recomienda utilizar en la composta? Podemos utilizar para hacer la composta cáscaras de frutas de verdura, cáscaras de huevo, restos de café, filtros y bolsitas de té y vegetales, todos en su totalidad. Cáscara, por ejemplo, en el caso del maíz, todo lo que es la hoja del maíz, el tallo, el olote inclusive. Obviamente, entre más el tamaño de la cantidad o el tamaño del material sea más pequeño, va a ser más rápido el compostaje. ¿Qué vamos a evitar compostar? Los desechos de las mascotas, porque tienen ciertos microorganismos que nos pueden causar algún problema en la composta. Carnes y huesos también por el tiempo de degradación. Productos lácteos no es recomendable colocarlos en la composta. Grasas y aceites no, nos echan a perder nuestra composta. Cualquier cualquier material que haya sido tratado con pesticidas y carbón, porque el carbón es un mineral, no se va a degradar, no nos va a procurar o nos va a evitar tener una buena composta. ¿Okay? Se recomienda que cuando nosotros utilicemos la composta ya en nuestros huertos, la proporción sea de 1 a 1, una parte de composta por una parte de sustrato, que puede ser tierra, arenilla, alguna fibra. Le podemos también agregar vermiculita. Vermiculita es un material que nos va a retener la humedad, nos ayuda a que nuestras plantas, nuestro huerto, no requiera tanta agua y pueda mantenerse húmedo durante más tiempo. Vermiculita o perlita, así se llama. Siguiente, por favor. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. ¿Qué puedo cultivar yo en mi huerto y en qué época del año? Esto es muy importante. Debemos de elegir cultivos que se adapten a las condiciones de la región donde yo estoy. Además también de fijarnos claramente en qué época del año lo voy a cultivar. La acelga es una hortaliza que se puede cultivar durante todo el año, así como el rábano y las zanahorias, y también aquí voy a incluir lo que es la calabacita o el calabacín, la verdura. Se puede cultivar durante todo el año y durante todo el año tenemos producción. Son para trabajar en huertos escolares o en huertos de traspatio son muy buenas. Además, bueno, que ya sabemos que la selga tiene alto contenido de nutrientes, en general todos los vegetales. Entonces aquí les dejo un esquema para que ustedes vean en qué época del año lo puedo cultivar. Por ejemplo, también tiene mucho que ver cómo lo voy a cultivar, si lo voy a cultivar por semilla o utilizando semilla o utilizando plántula. La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de hortalizas tengo? ¿Qué tipo de hortalizas voy a poder cultivar? Tengo hortalizas de hojas como las acelgas, el romero, el cilantro, la espinaca, de bulbos a raíces como la cebolla, el rábano, la remolacha, de flor como la coliflor o el brócoli y frutos como el tomate, el chile pimiento y la fresa. Todas estas, además de las que les mencioné, los podemos cultivar y las podemos cultivar aquí en la región. En la región de Guanajuato el clima está súper padre para poder cultivar cualquiera de estas hortalizas. Se llaman hortalizas porque se cultivan en el huerto. Todas las hortalizas son verduras, pero no todas las verduras son hortalizas, ¿vale? Más bien al revés. Todas las verduras son hortalizas, pero no todas las hortalizas son verduras, perdón. Porque también consideramos hortalizas algunos frutos. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo voy a nosotros instalar nuestro huerto? Primero voy a preparar la tierra o el sustrato. Hay que tomar en cuenta que la tierra no debe de estar sumamente comprimida. Debe de tener una aireación, debe de tener también una porosidad. Además de que voy a tener listos los insumos, todo lo que es la composta, los fertilizantes, las semillas o las plántulas que voy a utilizar.
También debo de especificar si va a ser siembra directa o siembra indirecta, el riego, qué tipo de riego voy a utilizar y a qué horas voy a regar. Eso es muy importante. Las plantas tienen unos poros que se llaman estomas a través de los cuales realizan la respiración. Esto es muy importante. Los estomas se cierran en la mañana y se abren en la tarde. Toda la noche, tarde-noche, permanecen abiertos para liberar el oxígeno y en el día permanecen cerrados. ¿Okay? Entonces, el horario correcto para que nosotros regamos las plantas, pues es o muy temprano, antes de las 8 de la mañana, cuando empiece el sol, o ya en la tarde, después de las 7, 8 de la noche, procurar regar nuestras plantas. De preferencia, utilizar spray, mediante goteo también es una muy buena forma de poder regar nuestras plantas. O podemos también utilizar lo que se le conoce como huertos verticales, que se los voy a explicar en un momento más. Tenemos también que monitorear constantemente nuestras plantas. Las plantas, al ser organismos sésiles, es decir, que carecen de movilidad, son muy susceptibles al daño medioambiental, a sufrir estrés y a la contaminación o la incidencia de algunas enfermedades, algunas plantas. Estas van a presentar lesiones muy características dependiendo del tipo de hortaliza del cual estemos hablando. Puede ser desde manchas en el tallo, en las hojas o en el fruto, honguillo, algunos insectos como por ejemplo pulgones. Entonces tenemos que estar monitoreando porque estos también son muy susceptibles de contagiarse de una planta a otra. La cosecha es un paso importante en nuestro huerto y después cómo vamos a almacenar lo que ya cosechamos, si lo vamos a vender, si lo van a distribuir entre las personas que estuvieron colaborando con el huerto, si voy a lo mejor a darles un procesamiento de conservación, por ejemplo, la elaboración de algunos encurtidos, de algunas mermeladas, de algún otro producto, también lo puedo hacer y darle un valor agregado a los productos que estoy cultivando en mi huerto. La siguiente, por favor. ¿Me pasas la siguiente? ¿Me pueden pasar la siguiente? Ah, gracias, amable. Entonces, bueno, yo puedo utilizar semillas. Las semillas normalmente ya no las venden en las tiendas como, bueno, voy a Metergol, una tienda que se encuentra en Celaya y en Querétaro, donde vamos y podemos comprar las semillas o en las tiendas especializadas de agroquímicos. Estas semillas están tratadas para que no se nos pudran antes de plantarlas. Podemos obtener las semillas cuando ya tenemos nuestro cultivo, también podemos nosotros producir nuestras propias semillas o podemos comprar plántula. La semilla, bueno, no todas las semillas germinan, ese es un problema cuando nosotros compramos semillas, porque digamos, bueno, dependiendo del tipo de cultivo, tienen un porcentaje de germinación y a veces cuando somos nuevos en la producción de un huerto, nos desesperamos al ver que mis plantitas no germinan. Y bueno, las plántulas nos las venden ya la plantita crecida de aproximadamente 10 centímetros y 5 a 10 hojas verdaderas, ya enraizadas y nosotros los podemos ya nada más trasplantar. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros producimos también plantas a partir de semillas. Tenemos que hacer diferentes trasplantes conforme vaya creciendo nuestra plantita. Entonces van a tener estas partes que son el cepellón, que es donde están las raíces en el sustrato, el tallo de la planta, las hojas cotiledonales, que son las primeras que le salen a la plantita, el follaje y las hojas que se encuentran en la parte apical o en la parte de más arriba de la plantita se le conoce como hojas verdaderas. ¿Okay? Nosotros también les mencionaba, podemos producir nuestra propia plántula. Esta fotografía donde están los vasitos desechables uno sobre otro es la creación de microclimas para que la planta no pierda tanta agua y nosotros podamos cultivar plantas de la mejor manera.
Hay mucha gente que, por ejemplo, utiliza los cascarones de huevo o las cajas de cartón de huevo también para poder producir plántula. Aquí nada más hay que tener mucho cuidado con hacerle orificios en la parte de abajo para que se pueda drenar adecuadamente el agua con la que estamos regando nuestras plántulas. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son los diferentes tipos de huertos que nosotros podemos tener en la zona urbana. En la zona rural, normalmente ellos tienen lo que son los huertos de traspatio, pero nosotros en la zona urbana, pues casi siempre lo que carecemos es de espacio. Entonces se han diseñado diferentes tipos de huerto para nosotros poder aprovechar los espacios que tenemos disponibles y poder producir nuestros propios alimentos. Tenemos lo que son los huertos verticales, que pueden ser de este tipo, ustedes se fijan, son tubos de PVC, que son muy utilizados como para cultivar lechuga principalmente. Los podemos tener en maceteros. También podemos reutilizar algunos materiales que tenemos en nuestra casa. En el caso de los cultivos verticales tenemos dos beneficios, porque aquí tanto podemos utilizar los materiales en nuestra casa como toda el agua de dren que tienen nuestras plantas, es decir, las que estamos regando acá arriba, cae en las plantas, en las siguientes plantas, y de esta manera aprovechamos mejor el recurso. Y bueno, también tenemos lo que son los huertos escolares. Esto es muy benéfico para nuestros niños, porque ellos aprenden a respetar el medio ambiente, porque además interactúan con seres vivos. Digo, también a veces es frustrante para ellos cuando se les muere una plantita, pero aprenden la responsabilidad de cuidar a un ser vivo. ¿Okay? También tenemos algo que se le conoce como techos verdes, en donde cuando no hay espacio, suficiente espacio para poder nosotros cultivar, o nuestros espacios no tienen la suficiente luz para que las plantas realicen fotosíntesis, las podemos convertir nuestros techos en techos verdes para poder tener la producción de nuestros alimentos. La siguiente, por favor. Ahora, además de las hortalizas, también podemos tener las hortalizas que se cultivan en espacios abiertos. También podemos tener hortalizas de huertos de interior. ¿A qué se refiere estas hortalizas de huertos interiores? Normalmente son hierbas aromáticas y que no requieren tantas horas luz para poder hacer fotosíntesis y producir los suficientes nutrientes. En este caso les puedo mencionar que este tipo de hortalizas requieren únicamente de 4 a 5 horas de sol. Y bueno, tenemos aquí lo que es el romero, tomillo, la albahaca, el cebollino. Esto las podemos poner inclusive dentro de nuestra cocina, en un espacio, y que la luz no les dé directamente. Tenemos también lechugas de varias especies, espinacas, acelgas, rúcula, escarola. También algunas hortalizas de raíz como la zanahoria, los rábanos, remolachas, ajos y cebollas. Y algunas hortalizas de fruto como los pimientos, los tomates, las judías y las berenjenas. Estas hortalizas de fruto sí requieren un poco más de horas de sol, más de 6 horas, pero las hierbas aromáticas requieren únicamente de 4 a 5 horas de sol, y el sol no debe de ser directo, porque este tipo de hierbas, este tipo de hortalizas se nos queman también por exceso de sol. En el caso de lo que es pepino, de lo que es calabaza, necesitan sol directo, luz de sol directo, si no, no pueden hacer su fotosíntesis. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de tener un huerto? Bueno, pues tenemos una producción permanente de alimentos, ¿sí? Ya cuando lo tenemos bien establecido, yo puedo ir y cosechar en el momento en que yo lo necesite unas calabacines, unos pepinos, y hacerme mi ensalada, mis quesadillas de flor de calabaza, porque hay muchas partes de las plantas que se pueden consumir en una determinada época de su crecimiento. Hay una facilidad de acceso a los alimentos. Tenemos hortalizas de mejor calidad. Estas hortalizas no tienen ningún fertilizante, ningún agroquímico agregado más que la composta, que nosotros también vamos a fabricar. Entonces su calidad en cuanto a nutrientes es mejor. Crea armonía entre el ambiente y la familia. Lo podemos hacer como un proyecto familiar, como un proyecto escolar. Transforma los espacios en espacios verdes. Tenemos una fuente también de oxígeno, y además protege la economía. Yo les puedo mencionar que, bueno, ahorita vamos a ver un par de videos en donde con mi hijo desarrollamos un proyecto de un huerto vertical. No nos gastamos más de 50 pesos en lo que fueron las semillas.
La tierra, de hecho, fuimos al cerro a buscar tierra y bueno, ahorita él ya se hace sus ricas quesadillas de flor de calabaza y al caldo de pollo todo lleva calabacitas cultivadas en su huerto. La siguiente, por favor. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de lo que es la parte más ecológica que nosotros podemos aprovechar, lo que les mencionaba. Anteriormente pues eran las 3 R's, ahora se han ampliado, ya son 5, que es reciclar, reducir, reusar, rechazar y recuperar. Esto es muy importante porque como les comentaba, vivimos en un país o en un mundo en general en donde producimos muchísima basura. Estamos viviendo una época de consumismo y de desperdiciar enormemente. Entonces, reciclar es volver a darle, a partir de un producto que nosotros ya no vamos a utilizar, convertirlo en otro producto, como por ejemplo, no sé si se han fijado que hay algunas tinas, algunas cubetitas de plástico que ya son de material reciclado, ya es su segundo uso. Reducir, tratar de generar la menor cantidad de basura posible. Reusar, mucho de lo que nosotros tenemos contenedores los podemos reutilizar o reusar, en este caso para hacer nuestro huerto escolar o nuestro huerto de traspatio. Rechazar, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando voy yo al súper y me dicen, se lo pongan en una bolsita, cuando ya llevas otra bolsita, decir, no, ¿sabes qué? Ya no quiero generar basura. Y recuperar. Entonces, la primera parte que vamos a hacer para aprovechar todos los recursos que tenemos, pues es separar nuestros desperdicios en lo que son residuos de que no pueden reciclarse, los orgánicos que podemos utilizar para nuestra composta, el vidrio, los envases de lata y el papel. Principalmente los vamos a separar en esos 5 rubros. La siguiente, por favor. Los podemos utilizar para nuestros proyectos productivos, hay que aprovechar los residuos que generamos cada día. Entonces podemos hacer huertos verticales de este tipo con las botellas de plástico que estamos utilizando. Podemos hacerlo de esta forma en huertos horizontales. Aquí les puse otro ejemplo donde tenemos unos ajís, unos pimientos, unos chiles cultivados también en una botella reciclada. Llantas, las llantas de los carros que ya no utilizamos, las podemos utilizar también para nuestro huerto. Tubos de PVC, en este caso les puse un ejemplo de unas fresas. Estas son botellas que van unidas, van pegadas y lo podemos utilizar para hacer hidroponía o acuaponía. Todo lo que son los cartones de los huevos o los cascarones de huevo. Entonces, la idea es que nosotros reduzcamos los residuos para darles un segundo uso y que sean benéficos para nuestro medio ambiente, que cada día lo estamos deteriorando más. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, bueno, pues México, el promedio de la producción de residuos es de 1.16 kilogramos por día. El país que más desperdicios produce es Estados Unidos, ¿sí? Estamos produciendo demasiada basura, no estamos separando, todavía no tenemos una cultura de la separación de residuos y el aprovechamiento de los mismos. Un huerto es la oportunidad donde nosotros podemos separar y aprovechar parte de los residuos que estamos generando día con día. La siguiente, por favor. Bueno, este es un proyecto que les quise presentar, es un proyecto personal que estamos haciendo mi hijo, que está en segundo de secundaria en este momento, y yo. Es un huerto de tipo vertical, en donde, si ustedes observan, pues estamos utilizando material de PET, puro plástico, para poder realizar nuestros cultivos. ¿Me puedes poner los videos, por favor? ¿Me confirman si se ve, por favor? ¿Ahí se ve ya, doctora? Sí, sí se ve. Adelante. Diseño y construcción de un huerto urbano vertical. Antes se llama Ingenieros Vázquez Primera.
En este proyecto escolar se eligió utilizar el diseño y la construcción del huerto urbano vertical, debido a que mi casa no tiene áreas adecuadas para la construcción de un huerto. En mi casa solo cuento con una pequeña terraza en donde el principal es de cemento. Para la construcción de este huerto se utilizan materiales reciclados, tierra del campo, y los cultivos que se eligieron para este proyecto fueron calabacín, chile y cilantro. Estas hortalizas germinan muy rápido y solo necesitamos regarlas una vez al día. Necesitan un ciclo de fotoperiodo de 12 horas de luz y 2 horas de oscuridad para poder crecer y desarrollarse. De esta manera se realizó el proceso. Aquí se pueden ver los materiales. Utilizamos 4 botellas, entre ellas 3 de agua mineral y una detergente bien lavadas. Aquí se puede ver usamos o soporte para colgar las botellas a la pared. Aquí se puede ver que hicimos unos pequeños hoyos debajo de las botellas para aprovechar mejor el agua. De esta manera quedan acomodadas para aprovechar el agua en todas las macetas. Aquí podemos ver cómo ya están llenas de tierra. Aquí se puede ver una imagen de la demostración de cómo se aprovecha el agua. Estas son las semillas de calabacín. Aquí se pueden ver las semillas de cilantro. Y aquí se ven que pusimos 3 semillas de calabacín por maceta. Aquí se pueden ver las semillas de cilantro en bolsita. Aquí se pueden ver las semillas de chile que después implementamos a nuestro proyecto 6 por maceta. Aquí se puede ver cómo quedó un proyecto final. Y esta es la fase de germinación donde las plantas de calabacín están creciendo. Aquí se puede ver cómo va creciendo el cilantro y el chile. Muchas gracias por ver. Y bueno, ese fue el inicio del proyecto. Me pasas el otro video. En el siguiente video ya es la parte de cómo crecieron las plantas. Ahí ya se ve, doctora. ¿Sí se ve bien? Perfecto. Es un video muy pequeñito, nada más son algunas imágenes. Aquí tenemos chile, calabaza. Ya se subieron a la azotea porque crecen grandes, entonces hay que trasplantarlas y requieren una gran cantidad de luz solar. También tenemos pepinos, es decir, en cualquier espacio que ustedes tengan, por muy pequeño que sea, pueden adaptar su huerto. Muchas gracias. ¿Te puedes regresarte a la presentación? Muy bien, esta es parte del proyecto que les quiero compartir que estamos realizando con mi hijo y que la verdad él está muy emocionado desde que empezaron a crecer las plantas, después cuando la emoción que él sintió al cosecharlas y empezar a consumirlas, de verdad que es una experiencia muy bonita. Por otro lado, les mencionaba, pues tenemos lo que es el cultivo de plantas aromáticas. Las plantas aromáticas han sido aprovechadas de su antigüedad por el contenido de compuestos aromáticos que tienen. Muchos de ellos se consideran medicinales. Sus aceites, que son los aceites esenciales que contienen principalmente en las hojas, son fracciones líquidas de compuestos volátiles y los metabolitos que se obtienen se usan para la industria farmacéutica, cosmética y de aromaterapia. Dentro de los cultivos aromáticos, de plantas aromáticas, tenemos la menta, la hierbabuena, la albahaca, el romero, la lavanda, entre otros muchos. Y bueno, dentro de estas plantas aromáticas, en mi grupo de trabajo hicimos un proyecto para microencapsular estos aceites esenciales de las plantas aromáticas y poder utilizarlo como, como agente aromatizante de ambiente o aromaterapia, como saborizante para los alimentos y como refrescante para el aliento. ¿Me pasas la siguiente, por favor? El proyecto se llama Hico, es un proyecto donde les menciono, pues nosotros cultivamos las plantas, las cultivamos por propagación asexual por medio de esquejado. Ahorita les platico un poquito qué es el esquejado. Utilizamos fertilización organomineral que se considera orgánica, un manejo fitosanitario bioracional, hicimos la extracción de los aceites, la microencapsulación, diseñamos la marca. Bueno, todo esto se hizo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, las plantas aromáticas las podemos utilizar, las podemos cultivar nosotros para nuestro consumo o inclusive podemos venderlas para que se puedan aprovechar. La siguiente, por favor. Si ustedes se fijan, pues también es un cultivo de tipo un huerto escolar. También tenemos un pequeño invernadero en donde las plantas, lo que hacemos para reproducirlas o para generar el cultivo es tomar un bracito de la planta, un tallito de aproximadamente 10 centímetros, ponerla en una solución enraizadora o en agua como tal,
En cuanto se empiezan a producir las raíces, las pasamos a sustrato y de esta manera vamos obteniendo más plantas. La siguiente, por favor. Aquí está el protocolo de cómo se reprodujeron. Cortábamos un pequeño bracito de la planta madre, la poníamos en la solución enraizadora y la colocábamos en sustrato para que terminara de enraizar. La siguiente, por favor. Y bueno, otro de los proyectos con los que trabajamos en el Tecnológico de Roque es con la agricultura de conservación. En la agricultura de conservación, así como los huertos escolares, lo que estamos tratando es de mantener una relación adecuada con el medio ambiente, de no generar residuos, además de que pues, la producción sea lo más orgánica posible. Entonces aquí se le llama agricultura de conservación porque todo el rastrojo, toda la hojarasca que se obtiene a partir de las plantas cuando éstas ya han dado su fruto, se utiliza para volver a hacer una especie de composta y para poderlo aprovechar en las plantas de nuevo crecimiento. Aprovechamos todo, también el riego que se hace en las plantas, pues se trata de que sea un riego por goteo o un riego adecuado. Aquí vemos un riego por gravedad. Estas plantas son trigo, las que se ven en la parte de arriba, y necesitan un poco más de agua para poder crecer. La siguiente, por favor. Estos son algunos proyectos de los que tenemos nosotros en mi grupo de trabajo. En la Universidad Latina de México estamos diseñando una línea de productos con alto valor nutrimental y características funcionales elaboradas con jitomate orgánico. Y en el TEC de Roque trabajamos principalmente con trigo, con camote, con proteína no convencional elaborada a base, con harina de chapulín, harina de grillo también. También tenemos la implementación de un cultivo de hierbas aromáticas en huertos de traspatio y también trabajamos un poquito con lo que son producción o diseño de tecnología a partir de carne de conejo orgánico. Siguiente, por favor. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención, les agradezco esta invitación y pues no me queda otra más que ponerme a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Muchas gracias, doctora. Sí tenemos por aquí algunas preguntas, le voy a hacer mención. Adelante. Nos preguntan si se puede utilizar aceite vegetal. ¿Para la composta? Para la composta. No, ningún aceite, ni vegetal, ni de ninguno. Eso interfiere con las reacciones metabólicas de los microorganismos y es un contaminante. Entonces, normalmente el aceite, lo que yo les podría recomendar es que el aceite quemado o el aceite que ya se utilizó para cocinar, lo retiren y lo guarden en recipientes. Tampoco hay que tirarlo al fregadero porque una gota de aceite contamina 1000 litros de agua. ¿Okay? Entonces, aparte, el aceite, aunque sea vegetal, sufre una serie de transformaciones químicas. Ahorita se ha enfocado mucho al estudio de lo que son las grasas trans. Los aceites vegetales son aceites insaturados o grasas insaturadas, pero con el calentamiento pueden convertirse en agentes, podríamos decirle, precursores de cáncer. Esto está demostrado en varios estudios. Entonces, mejor ni reutilizarlo ni agregárselo a la composta, por favor. Si ya lo utilizaste hasta quemado, mejor hay que quitarlo, retirarlo. Y hay muchas empresas que se dedican a recuperar el aceite de cocina y lo utilizan para biocombustibles. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan aquí, ¿qué recomienda para eliminar las plagas más comunes? ¿Alguna marca comercial o algo que pueda realizar de forma casera? Mira, eso sí va a depender del tipo de plaga o del tipo de enfermedad. Cuando son insectos, como por ejemplo pulgones, se recomienda utilizar un detergente que sea biológico, porque tienen agentes tensoactivos que impiden que se adhiera el pulgón a la hoja. Nada más una tapita, aproximadamente 5 mililitros o una cucharada sopera de jabón, de detergente, puede ser, perdón, voy a meter gol, Roma, por ejemplo, o también Suavitel, una cucharadita de Suavitel en 1 litro de agua y asperjarlo en la planta. Eso te quita muchas plagas, hablando de insectos. Con respecto a las plagas, sí es necesario saber qué tipo de plaga. Hay una muy común en calabaza que se llama cenicilla, que es dificilísimo de erradicar, es un hongo. Hay lo que se le conoce como la roya,
hay muchas bacterias que atacan a los cultivos, entonces sí debemos estar monitoreándola y cuidándola. Si nuestro cultivo queremos que sea orgánico completamente y que no agregarle ningún agroquímico, hay ahora insecticidas y antimicrobianos, antimicóticos, que son también de tipo orgánico, a base de algunos otros microorganismos que compiten contra los malos y de esta manera podemos ayudar a la planta. Pero sí tendría que checar qué planta es, qué plaga es, para poder recomendarle alguno. Perfecto, muchas gracias, doctora. Nos preguntan, ¿podemos agregar bolsas de té a la composta? Sí, sí, eso sí, porque las bolsitas de té vienen no vienen en plástico, vienen en una cubierta de celulosa, entonces es biodegradable completamente, sí, sin ningún problema. Ah, perfecto. También de café. Ah, perfecto, de café también. ¿Qué alimentos no se deben de agregar a la composta? Bueno, lo vimos en la presentación, pero no sé si los quiera mencionar nuevamente. Sí, sin ningún problema. Lácteos, nada de lácteos. Tampoco los cascarones de huevo, si los queremos poner así el cascarón completo, no, hay que ponerlo triturado, lo más triturado posible. No hay que agregarle esos fecales de los animales, ni aceites, ni grasas, nada de eso. Es lo más importante. Muy bien, muchas gracias. Nos dicen, ¿dónde es el lugar ideal para hacer el huerto? Depende del espacio que tengan. Si, por ejemplo, nosotros implementamos un huertito escolar en la escuela, en la primaria Nicolás Bravo, aquí en Paseo el Alto, y en las jardineras, ahí en las jardineras pusimos nuestras plantitas. En la cancha, en las orillas de la cancha de fútbol también pusimos las plantas. También se puede hacer, si no tienes espacio como es en mi casa, nosotros lo hicimos así en la rejita, por la pared, ya cuando las plantas crecieron, las subimos a la azotea para que tuvieran más luz. Entonces depende mucho del espacio que tengan, pero en cualquier lado se puede hacer. Lo importante es que quieran hacerlo, que quieran producir sus propios alimentos. Como ya se dieron cuenta, es muy fácil, es muy barato y vas a tener alimentos a tu entera disposición. Ahora sí que ay, tengo ganas de un caldito de pollo, pues vas y cosechas tus propias calabazas donde tú tienes la seguridad de que no están regadas con aguas negras, ¿sí? Que no le pusiste porque pues ahora sabemos que existe una gran contaminación también de los efluentes del agua y bueno, pues que no tiene metales pesados, o sea, aseguras la calidad de tus verduras que estás consumiendo, de tus hortalizas. Eso sí, entonces para mí lo ideal es que todos tuviéramos un huerto aunque fuera chiquito, pero pues bueno, sabemos que también sí se requiere tiempo, por lo menos regarlas todos los días, sí requieres tiempo, pero a la larga pues es un beneficio no nada más para una persona, sino para toda la familia o inclusive hasta para compartirlo con tus vecinos, ¿no? Ahora con la pandemia pues hemos visto que muchas personas no tenían acceso a una alimentación y anteriormente en época de nuestros abuelos así se hacía. La mayoría de las personas tenían sus huertos en su propia casa, ¿sí? Entonces, hemos perdido esa parte por que nos fuimos a vivir a la ciudad, porque ya nuestras casas ya son completamente de cemento y de ladrillos. Entonces, no es difícil, nada más es el querer hacerlo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Nos mencionan, ¿hay desventajas en la creación de huertos en casa? Desventajas, bueno, la frustración cuando no te germinan es medio complicado, cuando estás, ay, mi plantita no germinó. No creo que haya una desventaja, ¿sí? Más bien, para mí ha sido beneficio, por muchas razones, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en el cultivo de las calabazas, me gasté 50 pesos y fueron calabazas, chiles, jitomates, cilantro y ahorita tenemos pepino, tenemos tomatillo verde, tenemos jitomate y tenemos pepino. O sea, con 50 pesos compré las semillas de todo eso y ya comimos varias veces calabacitas y quesadillas de flor de calabaza y ya nos hicimos nuestra salsita verde. O sea, la verdad es que yo no le veo ninguna desventaja, ninguna más que el tiempo que le vas a dedicar a cuidar tu huerto. Muy bien. Nos preguntan, ¿la composta se puede realizar en cualquier tipo de tierra o tiene que ser una en específico? O bien con cualquier tipo de... La composta no lleva tierra.
La composta lleva todo el material orgánico, lleva hoja, pero ya cuando tú la vas a usar se debe de mezclar con tierra, con el sustrato. ¿Por qué? Porque le va a dar nutrientes, pero sí necesita también la parte mineral de la tierra. Entonces, si le pones pura composta, para empezar, pues vas a tardar mucho tiempo en producir la composta. También hay que tener mucho cuidado al verificar que nuestra composta ya está madura. Si la composta no está completamente madurada, que todavía esté en proceso, puede quemarte tus plantas. Entonces, sí les di algunos tips por ahí para que tomaran en cuenta cómo vamos a reconocer cuando nuestra composta ya está madura, pero más o menos tarda entre 3 a 4 meses en estar lista. Sí, pero la composta no lleva tierra, no lleva nada de tierra, solamente es material orgánico. Hojas, la parte café que son las hojas, tallos, pastos, y la parte verde que son los residuos de cocina, las cáscaras de las verduras, las cáscaras de las frutas principalmente. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan por aquí también, ¿la composta se debe agregar solo para preparar la tierra o también puede usarse como abono? También puede usarse como abono. De hecho, la composta en sí es un abono porque tiene la cantidad de nutrientes que la planta necesita, ¿sí? Entonces, lo puedes usar de las dos formas. Cuando es para la creación de un huerto, sí se sugiere que vaya una parte de tierra, una parte de sustrato y una parte de composta. Y las plantas crecen hermosas y te dan unos frutos preciosos y de muy alta calidad, ¿sí? Yo les mencionaba, también lo que pueden hacer es agregarle una parte de lo que es vermiculita o perlita, ese lo venden en cualquier tienda de agroquímicos. Es un material que ayuda a retener la humedad, ¿sí? Entonces nos ayuda a que no se evapore tanto, a que la planta permanezca húmeda durante mayor tiempo. Entonces le ponemos una parte de sustrato, una parte de composta y una parte de vermiculita o de perlita, y es muy barata, es baratísima. Entonces también eso puede ser un tip para si quieren empezar su huerto. Otra opción también para las personas que tienen sus bebés y que usan pañal. Cuando esté hecho pipí, nada más, que esté nada más húmedo de pipí del bebé, retiramos la capa de celulosa del pañal y adentro viene una capa de gel. Ese gel también nos ayuda a retener la humedad del sustrato de la planta, además de que como trae los orines del bebé, también el amoníaco que tiene, porque no es mucho, es nitrógeno para la planta, entonces también funciona como un fertilizante natural, es un tip. Entonces ahí los que tienen niños chiquitos en casa que todavía usan pañal lo pueden utilizar para todavía reciclarlo y darle un uso a ese material que normalmente es basura. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Y por aquí una última pregunta, si nos pudiera usted mencionar, ¿cómo se controla o elimina el caracol de nuestros cultivos? Preguntan. Cuando el caracol ya está grande, hay que retirarlo de forma manual. Y cuando está pequeño, de igual manera, los agentes tensoactivos, el jabón como tal, y el Suavitel no lo pueden eliminar sin ningún problema y no le causa ningún daño a la planta. Nada más, eso sí, hay que diluirlo. Una cucharadita de Suavitel o de jabón de teja también lo podemos hacer en 1 litro de agua y lo asperjamos y con eso se nos va el caracol. También podemos agregarle cloruro de sodio en grano, sal de grano. También con eso se nos retira el caracol. Perfecto, doctora. Pues son todas las preguntas. No sé si usted quiera comentar algo más para cerrar. Bueno, pues muchas gracias. Estaba yo muy nerviosa. Sentía que me extendí mucho. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias a ustedes, chicas, que me hicieron el favor de invitarme. La verdad es un honor para mí participar en este evento. Les deseo todo el éxito del mundo a las personas que están asistiendo. Ojalá y se tomen el tiempo de poner su huerto, verán la diferencia, el sabor de los alimentos inclusive es diferente al alimento comercial y bueno, es un beneficio para su economía y para su salud. Los nutrimentos que contienen son de muchísima más alta calidad que los alimentos comerciales. Gracias, nada más. Muchas gracias, doctora. Sin duda alguna, la información compartida ha sido muy valiosa e interesante, misma que es de vital importancia para continuar con nuestra educación en salud.
pues facilita nuestra enseñanza y aprendizaje. Destacar que al contar con un espacio verde en casa o escuela, tener acceso a un jardín o un balcón con espacio para macetas, podemos aprender a cultivar nuestras propias frutas, verduras y hierbas. Dicha práctica no solo permite aprender sobre la manera de producir alimentos nutritivos, sino además aumenta nuestro aprecio por el trabajo que se dedica al cultivo de los productos, a multiplicar las vivencias en nuestros hogares y, lo más importante, contribuimos a una alimentación sana y nutritiva. Como responsables del hogar, autoridades educativas o docentes, estamos en una posición privilegiada para fomentar en las y los estudiantes, hijas e hijos, la adopción de prácticas y hábitos saludables, para convertirse en partícipes y sujetos comprometidos con su propia salud y el ejemplo de la producción de alimentos en sus hogares. Agradecemos y aplaudimos nuevamente la presencia de la doctora María Cristina Vázquez Hernández. Antes de dar por terminada nuestra conferencia de arranque, la Red Estatal de Nutrición les hace una atenta invitación a participar en esta 7ª Semana Estatal de Alimentación Escolar, en donde todas y todos podemos pasar a la acción para convertirnos en heroínas o héroes de la alimentación e inspirar a que los demás hagan lo mismo. Adelante, Red Estatal de Nutrición. Bueno, por algunos problemitas de conectividad no se puede pasar el video. De igual forma, los invitamos a participar en nuestra conferencia de clausura el viernes 15 de octubre en punto de las 14 horas, en donde el tema será Reducir desperdicio de alimentos, métodos de conservación, impartida por el licenciado en Gastronomía Francisco Vázquez Abaunzo Montaño. En el chat podrán encontrar la liga del sitio web donde podrán registrarse a dicha conferencia, así como revisar las actividades lúdicas para su promoción y difusión a la comunidad educativa, las cuales son desafío de TikTok, elaboración de diademas saludables, carteles representando el viaje de los alimentos, lunch saludable, entre otras. No olviden registrar y compartirnos las acciones realizadas. Y por último, no olviden registrar la asistencia del día de hoy en la liga que se les estará compartiendo en este momento en el chat. Es importante efectuar su registro para el envío de su constancia. Sin más, agradecemos su asistencia y participación en la conferencia virtual Recicla como la naturaleza y añade un poco de verde a la escena. Huertos del traspatio y cultivo de hierbas aromáticas. Esperamos contar con su valiosa participación en esta 7ª Semana Estatal de Alimentación Escolar. Hasta pronto.